Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta mañana preciosa. Hoy tenemos nuestra escuela dominical virtual. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos brinda de poder llegar a sus hogares. Ahí nos dan la entrada a través de su familia, donde ustedes están esta mañana de una manera muy especial. Queremos saludarles, bendecirles, decirles que estamos orando por ustedes, que estamos ahí unidos en un mismo sentir, como dice la palabra, porque es un tiempo difícil para todos, pero sabemos que con Él somos más que vencedores. En esta mañana yo quiero darles el título de este mensaje: el triunfo de la fe. Qué bueno es que podamos tener triunfo. Dios nos ha llamado a vivir de victoria en victoria. La palabra dice en el libro de Job, capítulo 19, versículos 25 y 27, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo de la tierra se levantará. Después de deshecha esta mi piel, mi carne, he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallezca dentro de mí. Es una palabra maravillosa y gloriosa. Es un hombre que ha tenido una experiencia con Dios, porque solamente un hombre que haya tenido una experiencia con Dios puede hablar de esta manera. A mí me marca esta palabra, dice: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo de la tierra me levantará. Y después de deshecha esta mi piel, mis ojos han de ver a Dios. Qué tremenda palabra en esta mañana. Nos da la oportunidad de poder ver las grandes maravillas que Dios hace. Cualquiera que sea la situación que enfrentamos, recuerde que debemos poner nuestros ojos en el Señor y en su poder, no en el problema. Es así como echamos mano del triunfo de la fe. Creo que ahí es donde está la clave. Estamos viviendo un momento difícil, bien difícil, pero tenemos que poner hoy la mirada en el Señor. Ahí es donde debe estar nuestra confianza, nuestra seguridad. Porque si ponemos la confianza en Dios, vamos a ver nuestros sueños realizados a pesar de todas las cosas que se estén dando en el mundo. Ahí puesta la mirada en Jesús, nuestros ojos en Él, dice autor y consumador de la fe, dice Hebreos. Tremendo lo que tenemos que hacer y lo que Dios nos quiere enseñar, a que confiemos en Él en este tiempo, cuando las cosas... Los médicos dicen no hay nada que hacer, la ciencia no sabe qué hacer, los presidentes no saben qué hacer, pero nosotros sabemos de dónde viene nuestro socorro, como dijo el salmista: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él dice: levantaré mis ojos al Altísimo. Entonces, importante, cuando se quita la mirada de Dios y se ponen las circunstancias, podemos ver que las cosas empiezan a fallar. Y es lo que pasa también. El Señor nos enseña muchos pasajes en la Biblia donde por lo menos Pedro, cuando le dijo al Señor que estaba allí en la barca, le dijo: Señor, manda que yo vaya. Y el Señor le dijo: ven. Y de pronto tenía la mirada puesta en Jesús y empezó a caminar sobre las aguas. Pero de pronto quitó la mirada de Jesús y la puso en la circunstancia. Y ahí se hundió. Dice: sálvame, Señor, que perezco. Cuando quitamos la mirada del Señor, vamos a encontrar que las circunstancias son adversas, como lo estamos viendo hoy. Pero si ponemos la mirada en Jesús, nos vamos a sostener en esa fe real, en esa fe triunfante, victoriosa, que es la que este hombre nos habla en esta mañana. Él dijo: yo sé que mi Redentor vive, porque el caso de Job, si ustedes saben y leemos el capítulo 1 de Job, dice que él perdió todo en un momentico. Todo lo que tenía. Era un hombre riquísimo, era un hombre de los más ricos de su época, un hombre valeroso, un hombre de Dios, un hombre con una estatura espiritual muy alta, pero un día de pronto para él era desconocido todo lo que podía pasar allí. Todo lo que tenía lo perdió, pero no perdió su fe y su confianza en Dios. Y ese es el triunfo de la fe. Él triunfó en medio de las circunstancias. Y yo quiero decirte en esta mañana, tú vas a triunfar en medio de las circunstancias. Si no quitas la mirada de Jesús y pones toda tu fe y tu confianza en Él, porque dice que Él no nos dejará ser avergonzados, sino que en el mal tiempo seremos saciados. El salmista dijo: busqué a Jehová
Y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Y hay una cantidad de palabras, dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que esperan, los que levantan su mirada a Dios, en medio del hambre, en medio de las circunstancias adversas, vamos a encontrar la paz y el consuelo y la bendición de Dios. Entonces, en cualquier situación que debemos entrar, debemos recordar que debemos poner toda nuestra mirada en el Señor. Él tiene el control de todas las cosas. Yo creo que una de las cosas de la convicción que vino al corazón de Job era que él pudo entender que Dios tiene el control. No lo tiene Satanás, no lo tienen los gobernantes, no lo tiene el hombre de ciencia, el control lo tiene Dios. Cuando Él dice sea, es, y cuando Él dice, cuando Él cierra, nadie puede abrir, y cuando Él abre, nadie puede cerrar. Entonces, de manera que es lo que Job, entiendo que él entiende, tiene una revelación y dice: yo sé que después de deshecha esta mi piel, o sea, mi carne, porque le cayó una sarna maligna que destrozaba su cuerpo, quizás era un cáncer, y su carne se caía y sus huesos quedaban visibles. Pero él dijo: yo sé que después de deshecha mi piel y todo esto que estoy pasando, yo he de ver a Dios. Él me levantará del polvo de la tierra. Y esa era su convicción, esa era su seguridad, y por eso llamamos a este mensaje el triunfo de la fe. Cuando la prueba toca nuestras vidas, o sea, no estamos exentos. Yo siempre, hoy quiero hacerle una aclaración, porque muchas veces nosotros le decimos a las personas, dije al Señor: se le van a acabar todos los problemas, todas las cosas, ya no vas a enfermarte, hay una para todo. Pero no, fíjese, Job no era un hombre pecador, era un hombre que Dios da testimonio de él. Pero había una situación, y esto nos habla de una guerra espiritual, de que la Biblia nos habla de la guerra espiritual, de que estamos en una batalla espiritual. Todos los días tenemos que pelear esta batalla y enfrentarla. O sea, había una batalla espiritual. El enemigo dice que Dios tenía un consejo con todos sus hijos, y vinieron a él a dar cuenta, y también vino Satanás. Pero Satanás viene a acusar, porque él es el que acusa a los cristianos, o sea, delante de Dios. Y entonces le dijo el Señor: ¿no te has dado cuenta de mi siervo Job? De que no hay hombre recto, justo, temeroso del mal. Y él dice: claro, si lo tienes rodeado, ¿cuánto le has dado? ¿Cuánto lo tienes? Le tienes 10 hijos, tiene su familia, nada le falta. Quítale lo que tienes y verá cómo te maldice. Qué tremendo es el diablo. Esa es la obra de Satanás. Él vino a destruir, a matar, a robar, a destruir. Entonces, pero vemos que el Señor vino a darnos vida y vida en abundancia. O sea, aquí hay dos fuerzas: la fuerza del mal, la fuerza del bien. Y del lado que nos pongamos, ese lado va a ganar. O sea, si nos ponemos del lado del mal, gana el mal en nosotros. Pero si nos ponemos del lado de Dios, vamos a tener el triunfo de la fe. Y es lo que Job hizo: se puso del lado de Dios. No lamentó, no habló mal, no dijo malas palabras, no se rebeldizó contra Dios, sino que dijo: Jehová Dios, Jehová Dios, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Y dice, en todo esto que le pasó, este hombre se mantuvo fiel. Dice que cuando le pasó eso, rasgó sus vestidos y adoró a Dios. Fíjense que tremendo es cuando la prueba toca nuestras vidas. Necesitamos poner toda nuestra confianza en Dios y en la palabra. Eso es importante. En estos días Eliano estaba hablando de la palabra, de la importancia de la palabra, porque es que la palabra es la palabra de Dios, no es la palabra de un hombre. Y esa palabra, Jesús dijo: las palabras que yo he dicho son espíritu y son vida. O sea, son espíritu y son vida. Entonces, cuando la prueba toca nuestras vidas, nos damos cuenta realmente hasta dónde hemos llegado en la fe, hasta dónde nuestra fe está segura, nuestra fe es real, nuestra fe es confiable en Dios. O sea, porque Dios quiere probó la fe de este hombre. O sea, usted sabe que en un día le digan: ahorita mismo tus hijos, los cayó un rayo y los mató a todos. Tu ganado todo pereció, tu finca se quemaron las cosas, todos los siervos, las siervas.
Qué tremendo, en un solo día pasaron todas estas cosas, pero Job no decayó en su fe. Esa es la fe que triunfa en medio de las dificultades. ¿Cuánto necesitamos nosotros esa fe hoy? Esa fe verdadera para creer que aunque no haya nada, como dijo el gran profeta Habacuc, aunque no haya vacas en el corral, aunque no haya ovejas en el aprisco, con todo yo me gozaré y me alegraré en el Dios de mi salvación. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Es un tiempo maravilloso, aunque estamos pasando la prueba y todos estamos en esta misma situación, pero nosotros tenemos esperanza. Era como cuando el Señor les dijo a los discípulos, pasemos al otro lado, y ellos dijeron seguro, no, si Jesús va con nosotros no va a no va a pasar nada, pero Jesús se durmió. Y ellos empezaron a gritar y a decir, porque se vinieron las olas, se vino el viento, y no era cualquier viento, era que se iba a hundir la barca. Pero Jesús estaba en la barca, y yo quiero decirte en esta mañana, Jesús está en tu vida. Y es lo importante, si Jesús está contigo, aunque venga lo que venga, puede venir la tempestad más grande, puede venir el ciclón más grande, puede venir la dificultad, el virus más grande, pero más grande que todas las cosas es Dios. O sea, por eso, si tenemos la fe en Él, vamos a pasar esta situación. Esto es pasajero. Nada es permanente en la vida, solo Dios es permanente. O sea, el que permanece para siempre. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Pero todos nosotros somos, o sea, dice la Biblia, son como la flor del campo, que hoy estamos florecientes y mañana caemos y nos marchitamos y luego nos secamos. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y nuestras vidas van a permanecer para siempre. Por eso es que Job dice, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que este no es mi fin. Yo sé que después de esta prueba yo salgo victorioso. Porque Dios es bueno, Dios está conmigo. Entonces la clave es, no es que no vamos a pasar la prueba. Yo quiero decirte en esta mañana algo bien interesante, y es que Dios no nos exime de la tormenta. Dios nos hace pasar por la tormenta. Tenemos que pasar por la tormenta. Los discípulos iban en la barca, tuvieron que pasar por la tormenta. Pero ¿qué hizo el Señor cuando la tormenta estaba en todo su apogeo? Ellos pensaban que ya perecían. Jesús se levantó, incorporó en la barca y le dijo, enmudece, calla. Y dice que se hizo grande bonanza. Y aquellos discípulos empezaron a mirar a Jesús. O sea, andaban con Jesús y no conocían a Jesús. Conocían que ese es el Jesús que liberó al paralítico, que liberó al que estaba endemoniado, pero no conocían al Jesús que puede hablarle a la tempestad, que puede hablarle al mar, y le obedece porque es que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, como dice la Biblia. No hay nada que se salga de su control. Entonces, cuando ellos vieron eso, dijeron, este es un hombre sobrenatural, este es alguien que nosotros no entendemos. ¿Quién era el que estaba con ellos? Jesús, que era Dios con nosotros, que es Dios con nosotros. Entonces, ahí es donde está la clave. Por eso, cuando las pruebas vienen, el Señor mismo nos dijo en Juan capítulo 16, versículo 33, dice, en mí tendrán paz, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y todos los hombres de Dios, David, en el Antiguo Testamento, Moisés, Abraham, todos pasaron la prueba. Todos pasaron por momentos difíciles, pero todos triunfaron porque su fe no decayó, sino que la fe los sostuvo en medio de las circunstancias adversas. El caso de Pablo, tiene un naufragio, va a predicar el Evangelio, él no va de turismo, pero se encuentra que hay una tempestad. Duraron 3 días que no veían el sol. Dicen los marinos que eso es terrible cuando uno está en un barco y ni siquiera se puede ver el sol ni nada. Y ese barco se desarmó todo y ellos, por la misericordia de Dios, pero Dios lo visitó en medio de esas circunstancias. Y Pablo pudo fortalecer su corazón en fe porque le dijo a los tripulantes, el Dios de quien soy, a quien sirvo esta noche vino y me visitó. Qué bueno que en medio de la tormenta el Señor te va a visitar, porque Él sabe lo que estás viviendo, en medio de que hayas perdido tu trabajo, que hayas perdido las cosas. Dios quiere hacerte ver que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos.
De manera que en medio de la prueba vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver la fe real. Jesús es nuestro ejemplo de sufrimiento, más de lo que podemos comprender. ¿Verdad? ¿Quién es el que sufrió más? Jesús. Y eso lo vemos en la palabra de Dios cuando dice en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la muerte. Y no cualquier muerte, muerte de cruz. Pero Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. O sea, Jesús sabía que tenía que pasar este sufrimiento, a pesar de que era Dios y hombre, pero era hombre en ese momento. Y él se humanizó, no estaba haciendo un papel allí, estaba viviendo una realidad y como hombre sintió el dolor. Antes de morir, antes de ir a la cruz, dice que en el Getsemaní, ahí él lloraba y sudaba y gemía y su sudor eran como gotas de sangre. Puedes imaginar, los científicos dicen que es cuando una persona está sometida a una prueba difícil, a algo que se va de las manos del ser humano. Y eso lo sufrió Jesús por nosotros. Pues nosotros también tenemos que estar armados del mismo valor para enfrentar las dificultades. A mí me gusta esto porque Job, si uno se pregunta, Job era un hombre que no había vivido, por lo menos en los tiempos que nosotros estamos viviendo, donde está la palabra, donde están las cartas de Pablo, donde están los testimonios de todos estos hombres, y hay una revelación. En ese tiempo no, él no tenía todavía ni el Pentateuco, ni tenía la Biblia, sino que es, como dice la palabra, las mismas cosas que vemos, la naturaleza misma nos habla que hay un Dios. Y él había visto a Dios en la naturaleza. Y su confianza, cuando Dios prácticamente se la jugó con él, dijo, bueno, vamos a ver, Satanás, vamos a quitarle todo. Y no se conformó el diablo solamente con dejarlo sin nada, sino hablando económicamente, o sea, hablando sin trabajo, sin sustento del trabajo, sin su ganado, sin nada de estas cosas. Pero yo hoy quiero decirte algo, ¿verdad? Lo que me mueve o me da ese gozo es que él no tenía puesta la confianza en las cosas materiales. Y es así, porque las cosas materiales en un día se pueden acabar, y fue lo que pasó. Pero la fe permanece para siempre. Cuando tú le crees a Dios. Yo recuerdo lo que un gran predicador, Modi, se llama Modi, los Estados Unidos, en Chicago, dice que él, bueno, es un hombre que le predicó a miles y millones de personas. Pero un día llegó a su lugar donde él vivía después de un viaje misionero y encontró que la casa estaba encendida en llamas. Y ahí estaba su carro, ahí estaba todo lo que él tenía, sus libros, todo lo que él tenía. Entonces él se puso a mirar porque no había nada que hacer, ya estaba. Y llegó un amigo y lo tocó por detrás y le tocó el hombre y le dijo, Modi, lo siento, lo has perdido todo. Pero Modi dijo, ¿quién te dijo que era todo lo que yo tenía? Yo tengo más que eso. Y sacó una Biblia y le dijo, yo tengo 34,000 promesas de parte de Dios para mi vida. Esto no era todo. Tú no tienes lo que ves con tus ojos. Tú tienes más de lo que ves con tus ojos. Por eso es que el Señor recuerda lo que hizo Eliseo con el siervo Jesse, cuando el ejército enemigo venían, que era una gran multitud. Y el siervo Jesse empezó a temblar y Eliseo le dijo, ábrele los ojos. Cuando le abrió los ojos vio que el ejército que estaba con ellos era más grande que el ejército que estaba de parte del enemigo. Quiero decirte, el Dios de nosotros es más grande que todo demonio, que toda maldad, que todo virus, que toda pandemia. Él es el más grande, Él es el todopoderoso. De manera que hoy tenemos que llegar a poner esa mirada en Él, a confiar en Él. Él es la roca inconmovible de los siglos. Por eso dice la palabra, el que oye esta palabra y la hace le comparará al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Van a venir vientos, van a soplar tempestades, pero tu casa no se va a caer, tu familia va a permanecer. Y si tenemos que morir, vamos a morir, pero tenemos esa esperanza que tuvo Job. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que después de deshecha mi carne, mi piel, mis ojos han de ver a Dios.
Job no había visto todavía lo que nosotros hemos visto, que Jesús murió y resucitó. Él no se había dado cuenta de eso y sabe que hay yo les daba un domingo de resurrección, le estaba dando esa palabra porque aprendí ahí en el capítulo 27, 52 de Mateo, cuando hubo el estruendo, cuando él entregó su vida, ¿qué pasó? Dice que la tumba de muchos que habían muerto, de Job, de Abraham, de todos esos hombres que murieron en fe creyendo, se levantaron de la tumba porque Jesús era la primicia de los que resucitaron. Pero así traerá con Dios, con Jesús, a todos los que durmieron en Él. Y esta gente había muerto con una fe. Y yo creo que uno de los que se levantó en eso fue Job diciendo, yo lo dije, yo sabía que Él no me iba a dejar en la tumba, yo sabía que me iba a levantar, que un día mis ojos habrían de ver a Dios cara a cara. Y esa es la confianza que tenemos que tener nosotros. Aunque todo se acabe aquí, aunque no haya vacas, aunque se acabe el ganado, las propiedades, lo más grande es lo que tú tienes a Dios. Por eso dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2 al 3, dice, puesto los ojos en Jesús. ¿Dónde es que tenemos que poner los ojos hoy? En Jesús. O sea, cuando la ciencia dice, no, el médico dice, no hay nada que hacer. A mí un amigo médico, un hijo de una hermana que es especialista, decía, pastor, lo más duro que me da es que yo tengo que decidir por la vida de las personas. Si me traen una persona mayor y hay un joven, entonces yo me pongo a pensar, ¿qué hago? ¿Le pongo le hago el tratamiento a este o le doy la cama a este? Entonces, ahí es un momento que tú tienes que tomar una decisión. Y él decía, me siento incómodo realmente, me siento abrumado. No podía hacer nada, pero sabes, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es la vida y Él es la vida para siempre. Él no muere porque Él murió, pero resucitó y está sentado ahí a la diestra de Dios el Padre. Por eso sufrió la cruz, menospreció lo oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideremos aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y usted ve que después de eso viene el versículo 4 y 5, viene diciendo que no nos debemos de lamentar o de sentirnos mal cuando somos disciplinados por Dios. O sea, porque es buena la disciplina cuando Dios nos pasa por estos momentos difíciles, que es lo que está formando en nosotros el carácter de Cristo en nosotros. Porque queremos ser semejantes a Cristo, pero si queremos ser como Él, tenemos que vivir como Él vivió. Por eso Pablo dice, si morimos con Él, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Y dice Pablo, hablando a los romanos, dice, las cosas que suceden ahora no tienen ninguna comparación con las cosas eternas. O sea, estas cosas son ínfimas, son pequeñas con lo que Dios ha preparado para los que le aman. Cuando tú entres y yo entremos al cielo, a la eternidad con Dios, lo que está preparado para nosotros, nos daremos cuenta cuán glorioso y por qué tuvimos que pasar todos estos momentos. Porque lo que Dios tiene es cosa que ojo no ha visto, ni siquiera han subido en pensamiento de hombre la que Dios ha preparado para los que le aman. Y así como la preparó para Job, que lo amaba en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, en medio que lo abandonó la mujer, lo dejaron, perdió todo, él siguió confiando. Y mire que la mujer le dijo, todavía sigue confiando en ese Dios. Maldice ese Dios y muérete. Y él le dijo, has hablado como a las mujeres fatuas, no recibiremos el bien y el mal también. Qué tremendo, qué bueno. Job dijo en el libro de Job 1:21 al 22, dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quita, sea el nombre de Jehová bendito. Qué tremendo. Era un hombre de una convicción absoluta en Dios. Eso es la fe que triunfa en medio de la adversidad. Y esa es la fe que necesitamos hoy. Una fe sobrenatural para creer lo que dice la palabra, para hacernos, apoderarnos de esa palabra y decir, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él no me ha abandonado, aunque lo perdí todo, aunque perdí lo material, lo espiritual, mi alma, porque si tú ves, esto nos damos cuenta de la guerra espiritual que ella les decía,
y que hay una situación allí en el mundo espiritual que no entendemos. Pero lo que sí tenemos que entender es que la lucha es fuerte, cada día se hace más fuerte. Y por eso es que tenemos que agarrarnos de Dios. Por eso es que Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No era que Job era un hombre por lo menos fuerte, porque él también se debilitó y empezó a decir algunas cosas en su dolor. Pero lo que lo hacía fuerte era su confianza, su fe real en Dios y en la palabra. Que a pesar de todo lo que estaba pasando, él podía decir, yo sé que Él vive, yo sé que me levantará, yo sé que de ver a Dios, yo sé que Él está conmigo. Los amigos de Job no le ayudaron para nada. Eso es importante, hoy te voy a llamar la atención a esto, porque a nosotros nos gusta juzgar a los demás. Y a mí me pasó algo tremendo, yo les he contado eso, no voy a contarlo todo porque me entendería, pero a un momento dado es un testimonio. Había alguien que de pronto a mis ojos era una persona que no calificaba para ser creyente ni para nada, sino porque según mi estándar, y yo siempre oraba por él, le pedía a Dios y de pronto un día pues lo botaron de la empresa y me alegré, pero después lo vi más bendecido y eso me llenó de tristeza. Pero un día me di cuenta por qué Dios lo protegía a él, porque él era de Dios. Aunque estaba en el otro equipo, estaba en el equipo de los malos, él era del equipo del bien. Y un día Dios tocó su corazón y hoy es un pastor, un ministro de Dios, uno que le sirve a Dios. Porque le pasó a Samuel, el gran profeta. Dios lo manda a ungir al rey de Israel, al que iba a reemplazar a Saúl. Y él va a la casa de Isaí, y cuando ve a Elías, que era un hombre alto, robusto, hermoso, de agradable parecer, dijo, este es el hombre. Pero Dios le dijo, Samuel, tú miras lo que está delante de tus ojos, pero yo miro el corazón. ¿Sabes? Dios está mirando el corazón. Dios miró el corazón de Job, a pesar de lo que había pasado. Ahora, los amigos de Job no le ayudaron. ¿Por qué? Porque tenían un espíritu religioso. Ellos primero fueron y duraron allí sentados con él, se dieron cuenta de la magnitud de la situación. Y ellos dijeron, no, esto que está pasando, esto nunca lo habíamos visto, esto es algo, este tipo hizo un pecado terrible, no tiene perdón de Dios. Pero no sabían que era Dios que estaba probando a Job, que estaba dejando que el enemigo pusiera su mano. Quiero decirte, tenemos que entender, Dios nos protege, porque cuando Satanás vino, le dijo a Dios, si lo tienes protegido, déjamelo. O sea que hay una protección sobre tu familia, hay una protección sobre ti, hay una protección sobre tus bienes, sobre lo que tienes, pero también puede haber un momento en que Dios dice, pruébalo a ver cómo está el corazón de este hombre, si ama más la riqueza, ama más las cosas materiales que a mí. Porque no podemos amar a dos señores, amaremos al uno y aborreceremos al otro. Entonces los amigos de Job, por eso dice la palabra que no debemos de juzgar, nosotros no somos jueces. Hoy lo he entendido, que cuando una persona mal, no me lleno de la mente de decir, ¿quién sabe qué haría el hermano Julano? ¿Quién sabe que le está pasando esto? ¿Quién sabe por qué tiene cáncer? ¿Quién sabe por qué su hija está pasando esto? Hermanos, lo que tenemos es que orar verdaderamente por esta persona y ponernos ahí al lado de ellos a decirle, yo voy a estar contigo, no importa la situación que estés viviendo, no importa si es Dios que está probando tu fe, yo voy a estar contigo. Y fíjense que el Señor, antes de restaurar a Job y devolverle más de lo que le dobló lo que ya Job tenía, tuvo que orar por sus amigos. A mí me llama la atención que Job tuvo que orar. Él dijo, no han hecho ustedes como a mi siervo Job. Ustedes hicieron mal lo que hicieron. Y le voy a pedir a Job que ore por ustedes. Y Job oró por ellos. Eso quiere decir que el corazón de Job estaba sano a pesar de todo lo que había pasado en su vida. A pesar de que lo había dejado la esposa, se había perdido todo. Y oró y Dios restauró a aquellos hombres y restauró la vida de Job. Y le devolvió el doble de lo que había perdido. Eso es lo que hace Dios. Esa es la fe que triunfa en medio de las dificultades, en medio de la prueba. Dice, se acercaron diciendo, habrá pecado, por eso le había venido todo esto. O sea,
Mire lo que el razonamiento humano, lo que pensamos los humanos. Entonces, hoy te quiero decir, no acuses a nadie, no juzgues a nadie, porque solo el juicio le pertenece a Dios. Él es el que conoce el corazón. Ellos miraban a Job como un pecador y Dios estaba diciendo, es mi hijo recto, es mi hijo que ha soportado la prueba, es un gran hombre, lo amo, lo voy a prosperar, lo voy a bendecir, aunque lo he permitido pasar por esta situación, lo voy a levantar. Acusaron que era culpable de lo que estaba pasando. Lo que dice Job, he aquí, le dicen los amigos de Job, aquí tú enseñabas a muchos, o sea, le recordaron que él era un hombre de prestigio, de todas esas cosas, ¿y por qué no te enseñas ahora a ti mismo? O sea, lo acusaron de haber dicho mentira, que no vivía la palabra, sino que era un hombre que no vivía conforme a la palabra. Entonces, todas estas cosas pasaron, pero Job se mantuvo. Y le dijeron, no es tu temor a Dios y tu confianza, no es tu esperanza la integridad de tus caminos. O sea, para ellos era que Job no era íntegro, que no decía la verdad, que tenía que arrepentirse. Pero Job que estaba viviendo su dolor, que estaba sintiendo, yo no he hecho nada, yo he sido fiel a Dios, aún cuando me quitó todo, yo seguí confiando en Él. Ese era el corazón de Job, y solo Dios conocía ese corazón. En medio de su momento de su profunda desesperación, Job hizo una tremenda declaración de fe. ¿Y cuál es esa tremenda declaración de fe? Yo sé que mi Redentor vive, y aún del polvo de la tierra me levantará. Y él dice algo, ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiese en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. O sea, ¿cuál es esa palabra que él iba a decir? Yo sé que mi Redentor vive. Esa palabra debe estar esculpida en piedra, en oro. O sea, yo sé que Él vive, aunque todo perezca, aunque todo se acabe, aunque se acabe todo, Él permanece para siempre. Y esa es la verdad. Job sigue diciendo, no lo sé todo. De hecho, hay muchas cosas que para nada entiendo. Pero escúcheme una cosa, que sí yo sé que mi Redentor vive. Yo no entiendo muchas cosas. De pronto no tenía la teología que nosotros tenemos. De pronto no tenía el conocimiento de homilética, de cuántas cosas. Pero dice él, yo sé que Dios vive. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él vive para siempre. Y si Él vive, yo también voy a vivir para siempre. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. No había visto Job eso. Nosotros no tenemos excusa porque nosotros hemos visto la historia que Jesús se levantó de la tumba victorioso. Y no se fue inmediatamente al cielo, sino que duró 40 días mostrándole a sus discípulos porque ellos tampoco habían creído. A pesar de que estuvieron con ellos 3 años y medio, que estuvo Él dándoles la palabra, mostrándoles las cosas, ellos no tenían esa fe real. O sea, no habían tenido esa convicción. Por eso cuando veían que Jesús levantó a Lázaro, dice, oye, ¿quién es este hombre que levanta a los muertos? El mismo que andaba con ellos, el mismo que quería llevarlos a ellos a un nivel superior. Yo sé que mi Redentor, y más, he aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Esa palabra está en Job 16, 19 más. He aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. O sea, mi testimonio lo conoce Dios. Yo estoy seguro que delante de Él he sido íntegro. Yo sé que no me he dejado vencer por las circunstancias, ni he robado, ni he hecho lo malo, porque el temor de Dios está en mi corazón. Y esa es la clave de un hombre íntegro. David dijo, Dios oye a los íntegros de corazón. Si mi corazón hubiera guardado yo resentimiento, hubiera guardado odio, hubiera guardado pecado, el Señor no me habría escuchado. Pero David tenía algo que cuando él hizo algo, él reconoció y pidió perdón, y eso le agradó a Dios.
Dice, aferrado a lo que conocemos en Dios. ¿Qué conoces tú de Dios? ¿Lo conoces a través de la palabra? Tenemos que aferrarnos a lo que yo conozco. O sea, Dios se ha manifestado muchas veces. Yo he visto milagros. Yo he visto cosas grandes en Dios. Pero a veces cuando llega la prueba, llega la dificultad, menguamos. Perdemos esa fe. Perdemos esa confianza. Y a veces Dios ha hecho cosas tan grandes que el médico dijo, no hay nada que hacer, hay que ya aquí. Pero Dios nos dio la victoria. Entonces, tenemos que recordar esas cosas. Por eso dice, dice, Redentor vive en esta declaración de fe. Job llegó a experimentar el triunfo de la fe. Aferrado a lo que conocemos. Yo sé que mi Redentor vive. En esta declaración de fe, Job llegó a experimentar el triunfo de la fe. En esa declaración, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él me levantará. Quiero llevarlo a un punto porque hay una palabra aquí que dice, yo sé que mi Redentor vive. Y esa es la clave. Esa palabra en el hebreo quiere decir, es Goel, significa redentor en hebreo. Tú tienes un redentor. ¿Qué es un redentor? Alguien que te compró con su sangre. Recuerda que la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Olíamos a muerte. Éramos reos de muerte, de condenación. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó estando muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no es de nosotros, es un don de Dios. ¡Qué maravilloso! Es el don de Dios. Y esa palabra, Goel, te va a quedar allí porque significa redentor. En hebreo, esta palabra describe a esa persona que en el día de la calamidad, en el día de la dificultad, por eso es que Job dice, esa palabra es clave para mí. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él no se ha muerto. Yo sé que Él no se ha mudado. Yo sé que Él está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Es la clave. Él estaba seguro de que aún en su momento de dolor, en su momento de enfermedad, dice que no podía dormir de día ni de noche. Era terrible lo que estaba viviendo, pero él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Goel está conmigo. Dice que cuando en la antigüedad llevaban una persona que tenía una deuda al tribunal, entonces venía el acreedor y se llevaba cautivo a la persona que si no tenía cómo pagar. Pero nosotros también estábamos lo mismo, no teníamos cómo pagar la deuda de nuestro pecado. Pero Dios, Jesús, vino como redentor. Vino a decirle a Satanás, yo pagué el precio por ello. Por eso es que nadie nos puede acusar, nadie nos puede condenar, porque Él murió, resucitó y está vivo. Y no es solo eso, Él está a la diestra de Dios Padre, siempre intercediendo por nosotros. Cuando Satanás viene a acusarnos, dice, yo derramé mi sangre por Él. No que este pecó, yo derramé mi sangre por Él, Él se arrepintió. No hay nada que nos pueda condenar. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ni hambre, ni tribulaciones, ni angustia. Qué bueno. Ese Goel tú lo tienes también. Ese Redentor que paga sus deudas, que paga nuestras deudas, que pagó la deuda de nuestro pecado, que paga también las deudas. Hoy tú necesitas a Goel, a tu Redentor. De pronto tienes una deuda que no puedes pagar. Te botaron de la empresa, no sabes qué hacer, no tienes para pagar el colegio, para pagar el arriendo. Bueno, Goel, si tú clamas a Él, a tu Redentor, Él va a pagar por ti. Porque eso es lo que hace un Redentor. Uno que compra a alguien que está a punto de ser condenado o de ser castigado o de ser puesto en cautiverio. Qué bueno Dios. Sin su familia, amigos, sirvientes, Él dijo, yo sé que mi Redentor vive y aquel que está y sé que está a mi lado. Esa es la confianza. Yo sé que mi Redentor vive, que Él está a mi lado, que aunque haya venido todo lo que haya venido, aunque Satanás haya levantado contra mí todo, yo sé que mi Redentor no me dejará perecer. Él pagará el precio por mí. Nosotros tenemos un privilegio, Jesús vive para siempre, intercede por nosotros. Hoy por eso
Si Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, dice Pablo, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Si Él murió, derramó su sangre, ese Goel lo necesitamos. En Hebreos capítulo 7, 25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, ¿de quién está hablando aquí el libro de Hebreos? Está hablando de Jesús. Dice que por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, tenemos un intercesor. Tenemos un Goel delante de Dios diciéndonos, yo pagué el precio por él, papá. Yo di mi sangre, yo di mi vida en la cruz del Calvario, yo pagué un precio por ti. Eso te dice Jesús esta mañana. No te desanimes, hermano. Toma fuerzas. El Redentor está ahí. Él sufrió para que tú tengas vida y vida en abundancia. En el libro de Romanos, Pablo dice, 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Qué bueno. Por eso cuando el enemigo se levanta, y también los que te acusan, como los amigos de Job, no, es que Álvaro pecó, que quién sabe por qué está viviendo ese momento. Jesús dice, yo pagué el precio por él. Ese pecado lo llevé yo en la cruz. Y Él es íntegro, Él es mi hijo, me pertenece a mí. Job tuvo la gloriosa esperanza de un día ver a su Señor. La gloriosa esperanza. Yo digo, mira, mientras el mundo no sabe qué hacer, hay gente que perdió el negocio y se quitó la vida, porque no tenía más esperanza, esa era su esperanza. Y ahí estaba todo. Pero nosotros no. Aunque perdamos lo que perdamos, no perdamos de vista a Jesús, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Es ver al Señor establecer el reino justo de Dios sobre la tierra. O sea, Job tenía una convicción y una esperanza de que un día sucedería lo que sucedió con Jesús, de que vendría un Redentor que se levantaría del polvo de la tierra y levantaría con él a todos los que pusieron su fe y su confianza en él. Eso es importante. En medio de su agonía, él puso su mirada en su Redentor, Goel. Él es mi Redentor. Y esta mañana yo quiero decirte, pon la mirada en Él. Él es tu Redentor. Él es tu dueño. Él es tu Padre. Él es tu hermano. Él es tu Señor. Que cuando los demás te abandonan, los amigos se van, la mujer te dejó a Job, él pudo poner su mirada en Goel. Yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo de la tierra me levantará. Y esta mañana te dejo esa palabra en tu corazón. Levántate. Dios tiene grandes cosas para ti. Esta mañana es una mañana gloriosa para entrar en tiempo de oración, de búsqueda de Dios y decirle, Señor, no puedo. Quizás estoy pasando este momento, pero tienes que tener la seguridad de que Él no te ha dejado ni te ha abandonado, ni te dejará nunca, porque Él lo que promete lo cumple. Y Él dijo, no te dejaré ni te desampararé, siempre estaré contigo, todos los días hasta el fin del mundo. Padre, te damos gracias. Hoy nos presentamos delante de ti. Mira este pueblo que está allí escuchando esta palabra. Señor, llegamos a cada vida en esta mañana. Aquellos que están sufriendo porque seres queridos han muerto. Aquellas mujeres que están viudas porque sus esposos perecieron. Y de pronto no tienen una respuesta. Dice, mi esposo era un hombre de Dios. ¿Por qué nos pasa esto? Sabe, Dios conoce el futuro. Pero no pierdas la mirada. Él te va a levantar a tu esposo. Y un día se van a unir para nunca más separarse. Esa es la confianza que tenemos en Él. Y esa era la confianza que Job tenía. Él decía, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que desecha mi piel, mi carne, mis huesos. Yo sé que mis ojos han de ver a Dios. Él creyó en ese sacrificio que aún no había pasado, pero ya él proféticamente lo estaba viendo como una realidad en su vida.
y llegó, y Él resucitó de los muertos y está con el Señor para siempre. Esa es la victoria de la fe. Esa es la fe victoriosa que necesitamos en esta mañana. Padre, bendigo tu pueblo. Mira la economía, Señor, mira las situaciones, pero Goel está con ellos. El Redentor va a pagar la deuda, Señor, va a ayudar para que aparezca el dinero para pagar esas deudas. Venga la bendición sobre tu pueblo. Te doy gracias por este pueblo que escucha esta palabra. Los bendigo con paz, con fuerzas, con fe, con la fe triunfadora de Dios en sus vidas, en sus corazones. Quiero hacer una invitación. De pronto tú estás escuchando, no tienes a Cristo en tu corazón. Hoy te invito a que lo aceptes como tu Señor y Salvador, como tu Redentor, como ese amigo, como ese Dios poderoso que quiere estar contigo. Di: Señor Jesús, hoy confieso con mi boca que tú eres el Señor y creo en mi corazón que tú le levantaste de los muertos. Y por esa palabra, por esa fe, hoy creo que mis pecados son perdonados, que tú eres mi Redentor. Te acepto como mi Redentor, como mi Dios, como mi Señor. Acéptame como tu hijo, como tu hija. Y te doy gracias, Señor, por haberme hablado esta mañana y haberme hecho entender que no todo en la vida es lo que tengo humanamente, sino que hay algo mejor para mí, y es mi redención, la vida eterna. Padre, gracias por estas personas que han tomado la decisión de seguirte. Los bendigo. Bendigo cada familia representada en esta mañana, allí donde están mirando. En el nombre de Jesús. Amén.